Muy buenos días, mi nombre es María Selene Olea Sarmiento, estudiante de Ingeniería Industrial de Cálculo 3. El día de hoy veremos cómo hallar los puntos máximos y mínimos en la gráfica de una función de varias variables. La función que me corresponde es f de x, y igual a xy multiplicado por 1 menos x menos y. Para hallarlo, los puntos máximos y mínimos de la gráfica de una función, lo primero que debemos hacer es hallar los puntos críticos de f. Para ello, empezaremos hallando las derivadas parciales de primer orden. Estas son f de x y f de y. Para derivar con respecto a x, lo que haremos será multiplicar a xy con el paréntesis que lo acompaña, ubicar a y como una constante, puesto que estamos derivando con respecto a x, y proceder a derivar normalmente. Nos quedaría y menos 2xy menos y cuadrado. De manera similar, para derivar con respecto a y, multiplicaremos xy con el paréntesis que lo acompaña. Luego tomaremos a x como una constante, puesto que estamos derivando con respecto a y procederemos a derivar normalmente, teniendo como resultado x menos x cuadrado menos 2xy. Ahora, para poder obtener valores para x y para y, lo que haremos será igualar nuestro resultado a 0. En el primer caso, yo decidí aplicar factor común, obteniendo así y por 1 menos 2x menos y igual a 0. Y esta sería nuestra primera ecuación. De manera similar, para el segundo caso, nuestro factor común sería x, por tanto quedaría x multiplicado por 1 menos x menos 2y igual a 0. Y sería nuestra segunda ecuación. Ahora, de la primera ecuación tenemos lo siguiente. Como vemos que están multiplicándose dos factores, dos cosas, y están igualados a 0, podemos concluir que una o ambas pues son iguales a 0. Por tanto, y igual 0 o 1 menos 2x menos y igual 0. Despejando a y, tenemos que y igual a 1 menos 2x. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Si y es igual a 0, entonces x por 1 menos x menos 2 por 0, que sería donde entra el valor de y, sería igual a 0. Esta sería reemplazando en la segunda ecuación. 2 por 0 es igual a 0, por tanto, x por 1 menos x es igual a 0. De manera similar, vemos que es una multiplicación que está igualada a 0. Por tanto, x igual 0 o, despejando el 1 menos x, tendremos que x igual a 1. Ahora, si y es igual a 1 menos 2x, entonces x por 1 menos x menos 2 por 1 menos 2x, que sería el y, sería igual a 0. Entonces, vamos a proceder a multiplicar este 2 con el paréntesis que lo acompaña y nos quedaría x por 1 menos x menos 2 más 4x igual a 0. Estos dos términos son semejantes, el 1 y el menos 2 son semejantes, de igual manera el menos x y el 4x, por tanto podemos hacer operaciones entre sí. Entonces nos quedaría que x por menos 1 más 3x sería igual a 0. Lo mismo, una multiplicación que está igual a 0, alguno de los dos factores debe ser 0, por tanto x igual a 0, y despejando menos 1 más 3x tendremos que x igual a 1/3. Finalmente tendremos tres valores para x, 0, 1 y 1/3. Con esto hallaremos valores para y usando la igualdad y igual 1 menos 2x. Y tendremos que cuando x es igual 0, entonces donde está la x pondremos un 0 y nos quedaría que y igual a 1 menos 2 por 0. 2 por 0 es 0 y nos quedaría que y es igual a 1. Entonces cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Ahora, cuando x es igual a 1, entonces y igual 1 menos 2 por 1. 2 por 1 es 2 y 1 menos 2 es menos 1. Por tanto, cuando x es 1, y igual menos 1. Ahora, cuando x es menos 3, entonces y igual a 1 menos 2 por 1/3. Me equivoqué. Cuando x igual a 1/3, y igual a 1 menos 2 por 1/3. 2 por 1/3 nos daría 2, menos 2/3. Y tendríamos que y es igual a 1 menos 2/3, que sería 1/3. Entonces, cuando x vale 1/3, y igual a 1/3. Al final tendremos tres puntos críticos. Punto crítico 0, 1, punto crítico 1 menos 1 y punto crítico 1/3, 1/3. Ahora,
Lo que nos toca hacer ahora es hallar f de x, f de y, f de xy y d de xy. Para hallar f de x, lo que haremos será devolvernos un momento a la primera derivada con respecto a x y volverla a derivar con respecto a x. Al volverla a derivar con respecto a x tendremos menos 2y. Ahora, para f de y, lo que haremos será volver a la primera derivada con respecto a y volverla a derivar con respecto a y tendremos como resultado menos 2x. Ahora, para f de xy tendremos que, partiendo de la primera derivada con respecto a x, la derivaremos con respecto a y. Nos da 1 menos 2x menos 2y. Esto es importante puesto que esto es lo que aplicaremos para hallar d de xy. Entonces tendremos aquí que d de xy sería f de x, que sería menos 2y, por f de y, que sería menos 2x, menos, aquí me falta el menos, perdón, f de xy, que sería 1 menos 2x menos 2y elevado al cuadrado. Ahora, una vez tenemos esto, vamos a analizar cada punto crítico en d de xy y si se ve necesario, pues estimaremos f de x para concluir con la prueba de la segunda derivada. Entonces, en el punto 0,1 tendremos que d de 0,1 igual, donde aparezca la x reemplazaremos por 0, donde aparezca la y reemplazaremos por 1 y pues haremos las operaciones correspondientes. Nos da menos 1. Esto quiere decir que es un punto silla. Ahora, en el punto crítico 1 menos 1 haremos lo mismo. Donde está, pues en este caso donde está la x pondremos 1 y donde está la y menos 1, reemplazando en esta fórmula. Y tendremos que dar menos 5. De igual manera, es un punto silla. Ahora, para el punto crítico un tercio pasa algo diferente. Al reemplazar a x por un tercio y y por un tercio y hacer las operaciones correspondientes, tendremos que el resultado va a ser un tercio. En este caso tenemos que concluir con la prueba de la segunda derivada. Entonces, donde está y pondremos un tercio, donde está x un tercio, en este caso solamente aparece y. Por tanto, el resultado serían menos 2 tercios. Y con esto podemos decir que es un máximo local. ¿Por qué? Esto obedece a unas propiedades que ya están previamente establecidas, que es que si d de AB es mayor que 0 y la segunda derivada nos da mayor que 0 también, entonces es un mínimo local. Pero si d de AB es mayor que 0 y la prueba de la segunda derivada nos arroja un resultado menor que 0, como es el caso pues, del último caso que tenemos, entonces sería un máximo local. Ahora, si d de AB es menor que 0, entonces no es un extremo local, sino algo que se conoce como punto silla. Y finalmente tendremos que si d de AB es igual que 0, el criterio no decide. Esto quiere decir que puede ser un máximo o mínimo local o puede ser un punto silla. Ahora, para verificar que los puntos que hemos hallado han sido los correctos, confirmaremos con la gráfica. Para ello, nos iremos a un programa que se llama GeoGebra 3D. En mi caso es el programa que yo decido usar. ¿Ok? Lo que haremos aquí será meter nuestra función para ver pues qué gráfica nos arroja y pues poder analizarla. Entonces, la línea verde será la línea de las X y la línea roja será el de las Y. Así, bien lejos, vemos aquí cómo está la gráfica. Ok. Empezaremos a analizar nuestros puntos. El primer punto a analizar es 0 en X y 1 en Y. Nos acercaremos más o menos a esta parte de la gráfica. Según la prueba que hicimos, esto debería ser un punto silla. Siguiendo las líneas del gráfico que nos ayudarán a su análisis, podemos observar que efectivamente es un punto silla. Ahora, el siguiente punto a analizar sería el punto 1 menos 1, o sea, 1 en X y menos 1 en Y. Está por aquí. Vamos a alejar un poco la gráfica para poder observarlo de mejor manera.
está aproximadamente aquí. También nos arrojaba que era un punto silla y como podemos observar también, efectivamente es un punto silla. Ahora, el último punto es un tercio, un tercio. Para esto acercaremos más la gráfica hacia acá. La acercaremos porque hay una peculiaridad que no se alcanza a ver muy bien a simple vista. Y acercarnos nos permite pues obtener un mejor análisis de la gráfica. Aquí. 0.3 en X, perdón, 0.3 en X, 0.3 en Y, el punto es este. Si vemos la gráfica de este punto, podemos observar que aquí, que es el punto donde se une pues, el punto de un tercio, podremos observar que hay como un pequeño levantamiento. Por tanto, es un máximo local. Si nos alejamos de la gráfica, la podremos ver de una manera más completa y podremos observar qué es lo que decimos. Aquí está la gráfica. Y bueno, así hemos concluido esta demostración. Muchas gracias.